Señor. La gracia del Eterno continúe con cada uno de nosotros. Amén. En este día maravilloso, ya acabando, ¿verdad que sí? Bendito sea el Señor. Vamos a ir buscando en nuestra Biblia Santiago 4:4. Gloria sea al Señor. Aleluya. Antes nos presentamos delante del Eterno. Padre Santo, Dios amado, Señor y Dios Todopoderoso, aquí estamos delante de tu presencia, Dios, adorando y glorificando tu santo y bendito nombre, reconociendo que solo tú eres Dios, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia para cada uno de nosotros que no lo merecemos, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu nos acompañe una vez más, Señor, para poder hablar tu palabra. Porque sin tu presencia, Señor, nada podemos hacer. Te lo pido, Señor, en el nombre todopoderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Santiago 4:4. Como siempre, honramos al Padre en la dirección de su Santo Espíritu. Dice así su palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Aleluya. Santo, poderoso es el Señor. Es importante, mis amados y amadas, que nosotros hagamos esa distinción en lo que son las cosas del mundo y lo que es de Dios, para que podamos distinguir cuándo podemos estar haciéndonos amigos del mundo y por consiguiente enemigos de Dios. Y por ejemplo, recordamos lo que nos dice la palabra en Primera de Juan, capítulo 2, donde nos habla de los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, que nos señala que esto no procede del Padre, sino del mundo. Alabado sea el Señor. Y fíjense que esos son deseos, pero en Gálatas 5 nos habla también de lo que ya son acciones que van en contra del propósito de Dios para con nuestra vida. Y por eso en Gálatas 5:19 nos manifiesta a nosotros lo que son estas obras que son rechazadas por el Señor, y señala así la Escritura. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Qué lista más amplia
bien concreta de lo que son las cosas del mundo que nos separarían a nosotros del reino de Dios. Y de ahí entonces la advertencia de Santiago, que nos dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Nosotros debemos recordar las cosas que estaban ocurriendo en el mundo antes que Dios diera su ley, porque eran pecados. Pero como no había ley, dice que cuando no hay ley no se inculpa de pecado. Pero nos señala la palabra que desde Adán hasta Moisés hubo pecado en el mundo. Y es bueno señalar, por ejemplo, hay mucha gente que pregunta, ¿y de dónde vino la mujer de Caín? Es una pregunta que a veces la hacen con frecuencia. Y parece que estos enemigos de la palabra de Dios, que quieren con esta pregunta como desmeritar la palabra, se le olvida de que Adán tuvo hijas y que en ese tiempo se casaban los hermanos con los hermanos. Y ahí usted tiene el ejemplo de Abraham. Sara era su hermana, aunque no era hija de su madre, era hija de su padre. Pero lo mismo hicieron los demás hermanos de Abraham. El papá de Lot hizo lo mismo. El papá de Rebeca, que era prima hermana de Isaac, y se casaron. Y hay situaciones, eso vino dándose hasta que el Señor estableció la ley. Pero fíjense que al día de hoy, en esas naciones árabes, se sigue dando lo mismo. Jeques que escogen a una de sus hijas como una de sus esposas. Y eso está amparado incluso en el propio Corán. Por eso sabemos que no es verdad que Alá es el mismo Dios a que nosotros le servimos, porque Dios no se contradice. Y Dios estableció una ley donde se prohíben este tipo de relaciones. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a el libro de Levítico, capítulo 18, vamos a ver que el Señor, en la ley que da al pueblo que Él escoge para que fuera una nación santa, Dios establece leyes que prohíben todo lo que se venía dando en el mundo hasta entonces. Y que por la desobediencia a Dios se siguen dando en el día de hoy, en una rebeldía total contra el Señor. Y eso trae terribles consecuencias, que a propósito es el título de este mensaje. Consecuencias terribles. Aleluya. Bendito sea el Señor. Fíjense que en Levítico 18 el Señor prohíbe lo que Él considera actos de inmoralidad. Y dice: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios,
Y no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual moraste, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos, o sea, en las leyes que ellos habían establecido, esas naciones que vivían en ese lugar. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Y dice en el versículo 6, ningún varón se llegue a su parienta próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirás, es la desnudez de tu padre. Recuerde que un acto de esa naturaleza hizo el primer hijo de Jacob, Rubén. Por eso Rubén, cuando Jacob llama a sus hijos ya al final para darle la bendición, le dice a Rubén, ya tú no serás el primogénito. Perdió la primogenitura Rubén porque se llegó a una de las concubinas de Jacob. Y aquí, pero eso no estaba establecido y aquí el Señor lo está estableciendo. Si su padre tiene una mujer que no es su madre, usted no puede llegarse a esa mujer porque al hacerlo está descubriendo la desnudez de su padre y eso es un acto de inmoralidad delante de Jehová. Aleluya, bendito sea el Señor. La desnudez de tu padre o la desnudez de tu madre no descubrirá. Tu madre es, no descubrirás su desnudez. La desnudez de la mujer de tu padre no descubrirá, es la desnudez de tu padre. La desnudez de tu hermana, hija de tu padre o hija de tu madre, nacida en casa o nacida fuera, su desnudez no descubrirá. Esto fue lo que hizo Abraham. Pero ahí todavía no había sido dado la ley. Por eso es que la palabra dice que desde Adán hasta Moisés hubo pecado en la tierra. La desnudez de la hija de tu hijo o de la hija de tu hija, su desnudez no descubrirá porque es la desnudez tuya. Hablando de que no se puede tener una relación con los nietos. Estamos hablando de relación de intimidad. A eso se llama descubrir la desnudez. La desnudez de la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, tu hermana es. Su desnudez no descubrirá. La desnudez de la hermana de tu padre no descubrirá, es parienta de tu padre. Es decir, que impide esa relación de una sobrina con su tío o viceversa. Aleluya. La desnudez de la hermana de tu madre no descubrirá porque parienta de tu madre es. La desnudez del hermano de tu padre no descubrirás. No llegarás a su mujer, es mujer del hermano de tu padre. ¿Cuántas cosas de estas siguen dándose? Recuerde usted lo que Juan el Bautista le decía a Herodes, porque le quitó la mujer a su hermano, a un hermano de padre que vivía en Roma. Y Herodes fue a una visita a Roma y le gustó a Herodías y se la trajo de allá. Y entonces Juan le dice, no es lícito tomar la mujer de tu hermano. Aleluya. La desnudez de tu nuera no descubrirá. Mujeres de tu hijo no descubrirá su desnudez.
La desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirá. Es la mujer de tu hermano. Eso fue lo que hizo Herodes. Pero esto es lo que se vive haciendo constantemente en desobediencia, en rebeldía contra Dios. La desnudez de la mujer de su hija no descubrirás. No tomará la hija de su hijo ni la hija de su hija para descubrir su desnudez. Son parientas, es maldad, dice el Señor. ¿Y cuántas de estas cosas no están ocurriendo? No tomarás mujer juntamente con su hermana. ¿Recuerda lo que hizo Jacob? ¿Y cuál fue la situación creada entonces entre Lea y Raquel? Dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en impureza menstrual. Además, no tendrá acto carnal con la mujer de tu prójimo, independientemente de que no sea su pariente, porque eso es adulterio. Aleluya. Sigue diciendo, no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamine así el nombre de tu Dios, yo Jehová. Porque entonces en las naciones que Dios desalojaba de la tierra de Canaán, eso era una costumbre, pasar los hijos ofreciéndoselo a ese falso Dios, ofreciéndolo a Satanás. Dice, no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Por eso fue destruido Sodoma y Gomorra, por ese pecado. Y fíjense que los que practican esa abominación, de ahí viene que se le llame sodomitas. Aleluya. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él. Ni mujer alguna se pondrá delante de animal para ayuntarse con él. Eso es perversión. Aleluya. Entonces, ¿cuántas cosas aquí el Señor nos habla y le dice a la nación de Israel, ya camino a la tierra que el Señor le enseñaba? Dice, en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho de delante de vosotros, y la tierra fue contaminada, y yo visité su maldad sobre ella, y la tierra vomitó sus moradores. Es decir, ahí nosotros vemos la causa por la cual Dios le da esa tierra a Israel y echa de ahí a todas esas naciones por la contaminación que ellos habían hecho de ese lugar que ya Dios tenía predestinado como lugar santo. Aleluya. Porque recordamos la promesa que Dios había hecho a Abraham de que le daría esa tierra. Bendito sea el Señor. Entonces es importante ver cuando nosotros tomamos la mala decisión de hacernos amigos del mundo y constituirnos en enemigos de Dios. Por eso Jesús recuerda en Lucas 17:32 y nos dice, acordaos de la mujer de Lot. Nosotros sabemos lo que Dios había decidido hacer con esas dos ciudades, Sodoma y Gomorra.
Pero ¿qué pasó antes? Cuando Dios llama a Abraham, lo llama siendo Abraham habitando en una nación pagana. Pero Dios escoge a Abraham porque en esa nación pagana se hacían todas estas cosas que Dios luego va a prohibir en la ley. Y llama a Abraham y le dice: sal de tu tierra, sal de tu parentela y vete a la tierra que yo te mostraré. Pero nosotros recordamos que Abraham se llevó a Lot, su sobrino, el cual era como su hermano, porque el hermano de Abraham, padre de Lot, había muerto, y entonces Lot se crió con ellos. Y para Abraham ese era también no solamente como su sobrino o su hermano de crianza, sino también como si fuera su hijo, lo trataba. Pero llegan a la tierra de Canaán, y entonces ¿qué pasó? Que los pastores de los rebaños de Lot y los pastores de los rebaños de Abraham comienzan a pelearse porque ambos habían multiplicado sus ganados en aquel lugar, habían recibido la bendición de Dios. Y entonces Abraham, un hombre de justicia, que había decidido con su vida honrar a Dios y caminar en esa fe con la cual Dios lo llamó, Abraham le dice: míralo, nosotros somos hermanos y no es bueno que nos estemos peleando. Tú escoge, mira, la tierra está delante de nosotros. Escoge donde tú quieras ir y yo escogeré el lugar contrario. Inmediatamente se le abrieron los ojos a Lot y puso su vista en la llanura, a donde estaban ubicadas las ciudades de Sodoma y Gomorra. A pesar de que ya se habían ganado esos lugares, se habían ganado la distinción de que allí habitaban hombres malos. Pero a Lot no le importó eso, sino que él nada más pensó en la materialidad y comenzó a poner sus tiendas, y dice la palabra que cada vez se iba acercando más y más hacia la ciudad de Gomorra y de Sodoma. Entonces recordamos incluso que cuando esas ciudades entraron en guerra con otros reyes, Lot fue llevado cautivo. Cuando le dieron aviso a Abraham, tuvo que ir a rescatarlo. Pero aún así él decidió seguir viviendo en esa ciudad. Al punto de que se sentaba allí a las puertas de la ciudad. Y cuando Dios decide que ya el pecado de Sodoma y Gomorra ha llegado a su punto, que llegó el tiempo de destruirla, porque ya Dios no soportaba más no solamente el pecado de abominación sexual que se vivía en estas ciudades, porque esta gente invadían otras ciudades, otros poblados, y se llevaban los esclavos, se llevaban las mujeres y las comercializaban, y había como una rapiña entre ellos mismos. Y la maldad era grande en aquella ciudad. Por eso estaba titulada que eran hombres malos que habitaban esas ciudades. Y Lot decidió seguir viviendo ahí. Dios le comunica a Abraham que él va a destruir esa ciudad. Y Abraham sabe que allí
vive su sobrino y su familia. Lot tenía 2 hijas. Y entonces Abraham comienza a interceder delante de Dios por esta ciudad. Y le dice, pero, ¿y tú vas a destruir al justo juntamente con el impío? Si en estas ciudades hubiesen 50 justos, tú los destruirías conjuntamente con todos. Y el Señor le dice, si hay 50, no la destruye. Y Abraham comienza a negociar con Dios, y si hay 45, por 45 no la destruye. Pero perdone mi Señor, y si en lugar de 45, bueno, hay 40, por 40 no te la destruye. Y fue llegando hasta 10. Y le dice el Señor, si hubieran 10, tampoco la destruye. Pero los ángeles siguen caminando mientras Abraham sigue intercediendo, y resulta que entonces el Señor le da las órdenes a los ángeles de que solamente salven a la familia de Lot. Pero ya se había hecho una amistad con el mundo de esta familia allí. A tal punto que Lot habla con los novios de sus hijas y le dice, mira, el Señor va a destruir esta ciudad, así que debemos de salir de aquí. Y ellos lo que hacen es que se burlan de él. Y Lot está con su familia ahí a tal punto que los ángeles tienen que agarrarlo y sacarlo de la ciudad. Y le da la instrucción, no miren hacia atrás, corran por su vida. Pero fíjense, cuando se hace amistad con el mundo, cómo nuestra familia puede contaminarse. Y la mujer de Lot comenzó a porfiar, pero ¿por qué tú te vas a llevar de estos varones? ¿Por qué tenemos que salir de aquí? Dale, bueno, mira, si el Señor no la destruye como ellos han dicho, sencillamente nosotros volveremos. Pero tenemos que atender lo que el Señor nos ha enviado. Y el caso es que, bueno, van de camino y en el camino Lot le dice, pero hay una ciudad pequeña ahí, Zoar, permítenos llegar a esa ciudad. Y los ángeles le conceden esa petición a Lot. Y él se va a esa ciudad de Zoar. Pero cuando él vio lo que estaba pasando en Sodoma y en Gomorra, entonces él decidió que mejor se fueran al monte. No vaya a ser que los alcanzara también el fuego. Pero ¿qué hizo la mujer de Lot? Desobedeció y miró hacia atrás. Porque su corazón, su alma estaba ligada a lo material, a lo que había dejado atrás. Y el Señor le había advertido que quien mirara hacia atrás se convertía en estatua de sal. Y en eso se convirtió. Terrible consecuencia. Pero fíjense usted entonces, cuando Lot decide salir de Zoar e irse al monte, se meten en una cueva. Y allí en esa cueva, sus hijas, le dice la mayor a la menor, óyeme, y ahora todo ha sido destruido. ¿Cómo vamos a dejar descendencia? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a emborrachar a Lot
y vamos a dormir con él para tener descendencia de nuestro padre. Y eso hicieron. La primera noche lo emborrachan, la mayor se acuesta con él y a la siguiente noche le dice, bueno, ya yo dormí con él, ahora te toca a ti, mi hermana, vamos a emborracharlo de nuevo y ahora te toca a ti dormir con él. Lo estaba tan embriagado que no se dio cuenta ni cuando se acostó una, ni cuando se acostó la otra, ni cuando se levantó una ni la otra de su lecho. Pero ambas quedaron embarazadas. Entonces la mayor tuvo un hijo, le puso por nombre Moab, y ese es el padre de los moabitas, lo que hoy es Jordania. Así es. Y la otra le puso a su hijo Ben-Ammi, que es el padre de los amonitas. Y recordemos nosotros que esas naciones luego se convierten en enemigas de Israel. Las terribles consecuencias que trae la amistad con el mundo. Si Lot no hace esa amistad, su familia no cosecha esas terribles consecuencias que le tocó vivir. Yo imagino a este hombre justo cuando se da cuenta que los hijos de sus hijas, él es su padre. Entonces por eso es que vemos aquí en Levítico que el Señor establece en la ley para su pueblo la prohibición de todas estas relaciones incestuosas para que no se den dentro de su pueblo, porque Israel estaba llamado a ser una nación santa, porque Dios lo escogió como su pueblo, y el propio Señor le dice: sed santos porque yo soy santo. Ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Ustedes como nación tienen que dar el ejemplo al mundo de lo que es un pueblo de Dios. Porque a través de ese pueblo el Señor iba a traer la salvación de la humanidad. Recuerde que el Señor escoge los patriarcas de la nación de Israel. De los patriarcas viene David, de la descendencia de David viene nuestro Señor y Salvador Jesucristo como el Mesías Redentor, que paga por nuestros pecados, si nosotros realmente ponemos la fe en Él. Bendito sea el Señor. Por eso es que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y Colosenses 3:1 nos señala a nosotros que si estamos en Cristo también tenemos que poner la mira arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Aleluya. Que nuestra mirada no puede estar aquí abajo. Mucha gente dice: pero ¿cómo va a ser esto? Porque el Señor nos está orientando hacia la espiritualidad, para que nosotros no caigamos en alguno de estos pecados que señala Gálatas 5:19. Ahí está lista bastante amplia
de lo que son la manifestación de las obras de la carne, que nosotros debemos de cuidarnos para no caer en esa amistad con el mundo y así enemistarnos contra Dios. Porque sabemos que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esas terribles consecuencias nosotros debemos evitarlas para nosotros y también para nuestra familia. Que nosotros podamos dar un ejemplo de santidad a nuestros hijos para que en algún momento, si no han aceptado al Señor, que puedan ver en nuestro ejemplo. Incluso como le dice el apóstol Pedro, aquellas mujeres que sus esposos no habían puesto su fe en Jesús. Y él le dice, con el ejemplo de ustedes pueden traerlo al camino de la salvación, no con palabras, sino con testimonio vivido. Porque muchas veces nosotros somos muy elocuentes en dar testimonio de palabra, pero el testimonio vivido tiene mucho más peso, que puedan identificarnos a nosotros por nuestras acciones. Hay mucha gente que, para que sepan que ellos tienen fe en Cristo, tienen que decir yo soy cristiano. Pero las acciones tuyas dicen que eres cristiano. Y a veces hay quienes se sorprenden y dicen que tú eres cristiano. Pero qué extraño. ¿Por qué dirían eso? Porque el cristiano no actúa de esa manera. El cristiano tiene que modelar a Cristo. Porque eso es lo que es un verdadero cristiano. El que sigue la enseñanza de Cristo, no el que dice que sabe cuáles son las enseñanzas de Cristo. Porque una cosa es saber lo que dice la Biblia y otra cosa es aplicar la Biblia a nuestra vida. Por eso es que el Señor nos llama a que no nos estemos airando por cualquier cosa, que no estemos entrando en contienda, que no entremos en pleito, que dejemos esos celos, que dejemos esas disensiones. Y obviamente que en nosotros hay cosas que no tienen ni siquiera que mencionarse, como la fornicación, el adulterio, porque se supone que si estamos en el camino del Señor, ya ese tipo de cosas a nosotros deben de repugnarnos. Pero hay otras cosas que, como estamos todavía en esta carne, pueden manifestarse, porque es una batalla permanente que tenemos mientras estamos aquí en esta vida pasajera, en esta peregrinación, porque eso es lo que somos usted y yo en esta tierra, peregrinos y extranjeros, porque hemos escogido una nacionalidad diferente. Hemos escogido la nacionalidad celestial. Pero hay gente que vive matándose por un pedacito de tierra aquí. Y todo esto va a pasar, porque eso es lo que dice la palabra, que el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, ¿por qué estamos tan empeñados en esa materialidad que nos constituye enemigo de Dios, cuando el Señor quiere que nuestra mirada esté puesta arriba, donde está Cristo sentado, intercediendo por usted, intercediendo por mí, porque necesitamos esa intercesión? Por eso tenemos que pedirle al Espíritu Santo que nos guíe a toda justicia y a toda verdad, para que podamos ser verdaderos ciudadanos del reino celestial.
Que el Señor nos ayude, nos guarde, bendiga y proteja. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que hemos podido compartir. Te pedimos, oh Señor amado, Dios Todopoderoso, que tú nos ayudes, Señor, a poder vivir conforme al propósito que tú has escogido para cada uno de nosotros en Cristo Jesús. Que nos ayude, Señor, a no caer, a seguir adelante cada día, Señor, creciendo en el conocimiento tuyo, Señor, de tu palabra, Señor, y sobre todo, que ese amor con que nos ha amado en Cristo Jesús sea ensanchado en nuestros corazones, Señor, para que asimismo nosotros también amemos a nuestro prójimo y podamos modelar a Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, en el nombre todopoderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amigo, amiga, usted ha escuchado esta palabra. Y sé que usted no quiere consecuencias terribles, catastróficas para su familia. Por tanto, le invitamos a que usted disponga su corazón a recibir a Jesucristo. Que usted pueda hacer esa misma pregunta que hizo aquel carcelero que intentaba quitarse la vida. Y cuando descubrió que los hombres de Dios no huyen, sino que enfrentan la realidad, él le dijo a Pablo: ¿qué debo hacer para ser salvo? Y el apóstol le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Quieres salvar tu casa? ¿Quieres recibir a Jesucristo? Reconocer que Él es el camino, la verdad y la vida, que nadie va al Padre si no es por Él, porque hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. ¿Quieres recibirlo en esta hora? Entonces te invito a repetir conmigo esta oración. Amado Dios, Padre Celestial, vengo delante de ti, confesando que he pecado, pero en esta hora me arrepiento de mi vida pasada, de haber vivido de espaldas a tu palabra, estatutos y mandamientos. Acepto el sacrificio que hizo por mí tu Hijo amado, mi Señor, mi Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, para el perdón de mis pecados y darme la vida eterna. Te pido, Señor, escriba mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Que tu Santo Espíritu me ayude a perseverar en este camino hasta que tú vengas o yo tenga que ir a ti. Porque en esta hora yo renuncio a todo pacto, todo compromiso espiritual contrario a ti que alguien haya hecho en mi nombre, con mi consentimiento o sin él, y proclamo que solo Cristo Jesús es el Rey de mi vida. Gracias, Señor. Amén. Si usted hizo esta oración, le invito a leer la Biblia diariamente. Orar al Padre en el nombre de Jesús. Asiste a una iglesia donde se predique y se viva la verdadera palabra de Dios. Si vives en Santo Domingo, zonas aledañas, te invitamos al altar del Mesías. Estamos ubicados en la calle Rocco Cochía, esquina San Martín, Don Bosco, Santo Domingo, Distrito Nacional. Aquí te estaremos esperando con los brazos abiertos. Cristo te ama, nosotros también. Dios te bendiga. Ahora nos vamos a despedir de esta transmisión, uno de nosotros, nunca de la maravillosa presencia de Dios. Nos vamos con la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y el pueblo que espera a Cristo dice: Maranata, Jesús el Mesías viene ya. Dios te bendiga.
Mateo quiere ver un